señor Pérez Barceló. En principio no olvidemos que esta causa fue remitida nuevamente por nuestra Corte Provincial para que este juicio vuelva a efectuarse de nuevo, con directivas de ser juzgadas con amplitud probatoria, con perspectiva de género y con la mayor celeridad posible. Todos preceptos que nuestro tribunal realmente estuvo a la altura, y así fueron. Con respecto a la incorporación de nuevas pruebas, sí se suscitaron. La principal de ellas fue los dictámenes de los nuevos médicos del cuerpo médico forense, que nos brindaron luz en este hecho al poder aclarar que la causal de muerte fue por asfixia. Como así también se nos permitió la introducción de una pericia de violencia expresiva, donde, bueno, a partir de este dictamen se pudo dilucidar, se pudo esclarecer, y quedó más que a la vista, gracias a esta pericia, la participación necesaria del señor Marcos Gray y Federico Osorio, en la participación y en la responsabilidad ineludible que tuvo en este hecho. Buenas tardes, doctor. Pablo Díaz de LB4 Radio Nacional Santa Fe. Escuchaba a la mamá de Paula, Nuria Ribota, decir en varias oportunidades, o creo que fue la única declaración que hizo, después de haberse conocido la sentencia: 11 años vale la vida de un ser humano. ¿Qué opinión les merece esto? Yo entiendo que la lectura desde lo judicial probablemente tenga otros argumentos, pero digo, ¿qué pueden transmitir ustedes al llano? Porque evidentemente hay mucha disconformidad en la sociedad. Desde ya que hay que advertir las situaciones concretas de dolor, cómo se establecen, cómo se concretan y cómo se expresan. Nuri nos habla desde el dolor de una mamá. No significa que la sentencia satisfaga los intereses o las pretensiones de cada una de las partes en el juicio. Nosotros, como querellantes, y la Fiscalía inclusive en su acusación pidió una cantidad de prisión, una cantidad de años de prisión mucho más elevada. Nosotros pedimos en su caso prisión perpetua. Sin embargo, nosotros no desmerecemos en absoluto la sentencia, porque tenemos precisamente en vista y en claro que tenemos dos juicios anulados con anterioridad, con un plexo probatorio que era mucho más menguado. Logramos construir un plexo probatorio suficiente para poder llegar a una condena. Esta es la condena para la que alcanzó. Estamos satisfechos con que haya una condena. Estamos satisfechos con que haya una condena. La cantidad de años, en realidad, por la convicción propia que tenemos nosotros respecto de la participación de Graín en este episodio, nos parece poco también, nos parece poco. Pero sin embargo, es más que trascendente haber llegado a una condena luego de 2 juicios invalidados, luego de 17 años de transcurso. Es mucho tiempo, es mucho el plexo legal desfavorable a la causa, y realmente revertir esto ha sido una tarea titánica, de mucho compromiso, de mucha militancia, de estar todo el día con esta causa, conviviendo. Esta causa convivió con nosotros todo este tiempo, y bueno, los resultados afortunadamente los tenemos a la vista. Hola, buenos días, mi nombre es Camila Rojas, de Diario Digital Donde Topa. Después de 17 años, ¿cómo se procederá con los otros 2 imputados de la causa, ya habiendo uno, Marcos Gray, imputado por 11 años? Respecto de esta situación, nosotros no perdemos de vista que esta causa no está cerrada. Hay un recurso federal extraordinario que está planteado por Fiscalía, al que la querella ha adherido, que todavía está tramitando, de manera que esperamos la resolución de esa causa para poder ver cómo se continúa con respecto de esto. Está pendiente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Pablo Reche de Canal 6. Pero, doctor, ¿nos puede confirmar si la sociedad probablemente espera otro juicio? ¿Es probable que esto suceda? Nosotros, en realidad nosotros, tenemos planteada por parte de Nuri y por parte de sus hermanos una demanda civil
con respecto a la provincia, en la cual nosotros requerimos a los jueces de la provincia misma que se resuelva esta causa y se esclarezca perfectamente. Esta es la condena que le pedimos nosotros a los jueces de la provincia. Si no llegamos a juicios penales, concretos, completos, que contengan una sentencia que determine las penas de prisión que deben cumplir los otros coimputados que estuvieron en la causa o las personas que hayan intervenido en este hecho, nosotros lo que pretendemos al respecto es que al menos si se garantiza y se mantiene las situaciones de prescripción, que se haga un juicio por la verdad y los violadores, los torturadores, los asesinos de Paula Toledo sean señalados como tales, aunque no tengan una pena de prisión en concreto. Esto es lo que hemos pedido nosotros en la causa civil, y también está resistido por la provincia. Esto también lo vamos a marcar. La actitud de la provincia es más que patriarcal y a juicio nuestro más que vergonzosa. Última pregunta antes de darle la palabra al Ministerio Público Fiscal. Doctor, para explicarle a la gente estos 2 años y 6 meses de que se habla de que Grahín ya había estado preso, que se van a descontar a los 11 años, ¿cómo sería? Para que entiendan desde casa, estos 11 años serían de prisión efectiva, pero ¿y cómo se hace el descuento de estos 2 años y 6 meses? El cómputo de pena se hace en cuanto quede firme la sentencia. El tiempo que tiene cumplido Marcos Grahín debe descontarse de la sentencia como tiempo cumplido y tiene que cumplir el resto. Es una cuenta matemática simple en la situación. Le damos gracias a la querella y damos paso a la siguiente ronda de preguntas. Muchas gracias. Fueron sonidos.
Buen día. O buenas tardes. Nosotros estamos con la jornada de la mañana. Bueno. ¿Hay una pila mano o no? Ah, eso para que se vea. Ahí. Bueno, ¿estamos? Agradecemos la presencia de los doctores Rossi y Peñasco, representantes del Ministerio Público Fiscal. Van a responder las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Por favor, no olviden identificarse. Bueno, Cristian Barceló, de Medios Andinos. Buenas tardes, doctores. ¿Por qué entienden ustedes que se lo ha encontrado partícipe necesario del abuso y no del asesinato de Paula Toledo? Bueno, la acusación del Ministerio Público Fiscal fue justamente por los delitos de abuso sexual, los delitos previstos contra la integridad sexual de Paula Toledo. Así que, dentro de todo, teníamos dos figuras típicas: el abuso sexual agravado con acceso carnal con la participación de más de 2 personas, y el abuso sexual agravado por el resultado muerte. La figura penal que ha recibido el tribunal con la sentencia es la primera, la del abuso sexual agravado por acceso carnal con la intervención de 2 o más personas. Es una, digamos, de las figuras que estábamos proponiendo en la acusación, y los fundamentos es por todos los fundamentos que dimos en los alegatos, ¿no es cierto? Es decir, seguimos la línea probatoria que situaba al acusado allí en el lugar, y luego que se retiraba en algún momento y declaró eso, que le dijo eso a varias personas que lo pudieron sostener. Siguiente pregunta. ¿Alguien más? Sí. La diferencia, buenas tardes, señores fiscales, Viviana Toledo para Información Ciudadana. La diferencia de pedido de condena entre la Fiscalía y la querella privada y el resultado final de estos 11 años, bueno, con esta figura que usted recién nos explicaba. Bien, buenas tardes. Principalmente el pedido de condena diferente de la querella particular y de la Fiscalía, como bien se habló en la réplica, somos 2 organismos, o sea, una es pública y la otra es privada, y los hechos que se solicitaron fueron distintos, calificados distintos. La querella fue por un homicidio crimen causa y por ensañamiento, lo cual deriva en una prisión perpetua en el artículo 80. El pedido de prisión de la Fiscalía fue, como ya dijo el doctor Peñasco, por delitos contra la integridad sexual de Paula, que en el año 2003 tenían una condena máximo de 25 años, con un mínimo de 8, que era el delito por la participación de 2 o más personas, y teniendo en cuenta que la participación del imputado fue la escala penal que tomó el tribunal, que obviamente no conocemos cuáles son los fundamentos y las valoraciones probatorias que habrán hecho para establecer qué es la participación en este delito, y no nos muestran. ¿Se va a apelar al resultado final de la condena? Eso es muy prematuro para hablarlo, no tenemos los fundamentos de la condena, por lo cual no podemos pronunciarnos sobre eso. Doctores, buenas tardes. Pablo Diab, de LB4 Nacional San Rafael. Bueno, hace unos minutos dieron la palabra los abogados representantes de la familia de Paula, y hablábamos un poquito de estos 11 años que, sin lugar a dudas, en la sociedad hacen ruido, ¿no? y dejan una sensación de insatisfacción, sin duda. El pedido de la prisión preventiva, ¿cree usted, doctor Peñasco, en
lo particular le pregunto, que cambia un poco el panorama, digo, que le da un paño de agua fría, la sensación que deja en la sociedad sanrafaelina que esperaba mínimo los 25 años. En estos casos de condena, a pesar de que la condena no está firme, porque puede ser motivo de recurso y no sabemos cuándo pueden resolverse esos recursos, la prisión preventiva, más que como un alivio, funciona como una solución legal frente al riesgo efectivo de que la persona condenada se fugue. De manera que yo creo que es una buena medida la que adoptó el tribunal a requerimiento del Ministerio Público de haber ordenado la prisión preventiva, porque cambia totalmente la situación del acusado de ser meramente acusado a ser condenado, más allá que no está firme la condena, porque ya hay un pronunciamiento de un tribunal integrado por 3 jueces, que entiendo que es un fallo unánime, que no admitiría disidencia, o parece que fue de los 3 jueces en forma unánime. Entonces, sin duda que el acusado se puede predisponer, como bien lo ha dicho en la sentencia y lo resolvió el incidente inmediatamente después el tribunal. Entonces, es una buena medida procesal y que responde a los parámetros de justicia que entendíamos que en este caso concreto debía dictarse. Buenas tardes, doctor. Pablo Reche de Canal 6. La pregunta es, ¿cómo fue trabajar en todo caso en investigación, en reconstruir un hecho sucedido 17 años atrás? ¿Cómo les resultó a ustedes? Y si esta cuestión de lo que sucedió afuera, no sé, entiendo que han habido probablemente alguna lesión a Graín, ¿puede modificar algo de lo que ya tenemos? Esas 2 preguntitas, gracias. No tenemos mayor información de lo que ocurrió afuera. Básicamente tomamos conocimiento que aparentemente lo habían agredido. Eso no implica en absolutamente nada con respecto a la condena que dictó el tribunal. De hecho, bueno, es un acto aislado y una expresión de la gente violenta que no debería haber ocurrido, pues si en una sociedad que si está la justicia actuando, entiendo que no debería haber ocurrido. Y con respecto al trabajo, bueno, se viene trabajando muchísimo con esta causa. Se hizo todo un trabajo de entrevista previa a la mayoría de los testigos, porque de hecho fue muy costoso ubicarlos, porque después de 17 años muchos no vivían en su lugar, algunos estaban en Santa Fe, hemos recibido declaraciones de Santa Fe, de hecho, de gente que no estaba en sus domicilios, por lo cual el doctor junto con la gente de la unidad investigativa hicieron un trabajo muy intenso, con la gente de la delegación administrativa, Mario Gabriel, estuvieron todos trabajando a los fines de lograr la individualización de los testigos, poder entrevistarlos y de esa manera también tomar contacto con la prueba, que nosotros no teníamos contacto porque fuimos designados para intervenir en el debate. Y se produjo la prueba y bueno, fueron los resultados, que obviamente la gente ya reticente a los fines de concurrir porque también los testigos estaban como un poco agotados de esto, pero todos vinieron predispuestos, se tomaron las declaraciones y fue muy complejo el análisis de la prueba y sobre todo la gente que recordara, porque habían declarado hace mucho tiempo, entonces se utilizó mucho la facultad del artículo 400 de nuestro código, que era recordarle a la gente a los fines de que pudiera dar esos detalles que eran importantes para la acusación. Si no hay más preguntas, agradecemos al Ministerio Público Fiscal. Sí. Doctor, sobre la prueba, ¿hubo una interpretación distinta a una misma prueba que en los anteriores juicios? ¿O hubo casos, estoy pensando las nuevas revelaciones de Matías Quiroz, el sostenimiento de Fernández, las pericias post-mortem, hubo, digo, más pruebas, nuevas pruebas o la misma prueba interpretada desde la perspectiva de género que daba la Corte? ¿Qué pasó para que sea distinto este fallo respecto a los anteriores? Bueno, sin conocer todavía los fundamentos del fallo, yo le puedo decir, como le indicamos en los alegatos, que ha habido más pruebas. Ha habido más pruebas. Y sin duda que hemos tenido una prueba valorada desde una perspectiva de género y contextual y mucho más amplia. Primero hubo más pruebas porque intervinieron más testigos, algunos testigos que no habían declarado antes, ¿no es cierto?, y que dieron datos muy fuertes, ¿sí?, como una persona que nunca había declarado y dijo, sí, yo vi a Paula Toledo en las cercanías de la casa del acusado cerca de la 1 de la mañana, y fue espontáneo eso,
y ni siquiera había sido entrevistado por el Ministerio Público ese testigo antes, no sabíamos que existía, surgió el debate, y no estaba acá en la ciudad, fue una audiencia virtual. Tuvimos los testimonios de peritos que antes no habían declarado nunca y que revelaron información muy pertinente y sumamente conducente para el descubrimiento de la verdad de este hecho, que fueron los testimonios de los dos médicos forenses que antes no habían declarado. Tuvimos los testimonios y las pericias de la psicóloga de parte y la psicóloga del cuerpo médico forense también, que antes no habían declarado y que fue a consecuencia de las pericias que hicieron sobre la psicología de la víctima y la simbología de lesiones, entre otras cosas. Tuvimos el testimonio de un médico anatomopatólogo del cuerpo médico forense de Mendoza. Tuvimos el testimonio de otros testigos propuestos por la defensa, los cuales la acusación adhirió totalmente. Es decir, hubo más pruebas. Por eso yo lo dije en los alegatos, este juicio no es igual a los otros dos anteriores. Ha sido un juicio muy distinto, mucho más nutrido de información y con una información más enriquecedora de calidad, que aportó datos que realmente creo que nos aproximamos a lo que ocurrió o lo que le ocurrió a Paula, y en este sentido digo que se conoció la verdad lo que le pasó. Las fotos, el video, ¿eso ayudó también a las interpretaciones de Sí, las lesiones? muchísimo. Sí, toda la prueba documental, instrumental ayudó muchísimo. Claro. Doctor Peñasco, usted en la parte de los alegatos usted decía que habían algunos testigos que se les vulneraban sus derechos porque tenían miedo para declarar precisamente. ¿Usted piensa que algunas personas ocultaron algo o que en este juicio dijeron totalmente la verdad? Bueno, eso ya entramos en el plano de las cuestiones personales. Lo que yo dije en los alegatos es lo que estaba convencido, en el sentido de que habían testigos que tenían miedo. Como toda persona víctima de delitos a veces, o testigos que conocen hechos criminales y vive en ciertos contextos sociales difíciles, conflictivos, y nos pasa permanentemente eso, tanto en este caso como en la mayoría. Es decir, a diario vemos que es difícil llegar a las víctimas para protegerlas efectivamente, y que es difícil proteger los testigos, y que a veces incluso la misma protección no es deseada por algunos testigos. Es decir, realmente el hecho de que se cometa un delito y que haya personas que tengan que venir a declarar, para ellos, para cualquier persona, ya implica una cierta complicación y una revictimización. Entonces, son las cosas que tenemos del sistema judicial que hay que ir entendiendo a través de una formación ciudadana general de contribución al sistema y aportar a la justicia para que todos los casos y todos los crímenes o delitos graves sean resueltos con el brazo de la ley y del derecho, y no con el brazo de la violencia y la justicia por mano propia.